Pueden abrir su Biblia, por favor. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Desde el verso 11 vamos a leer. Lo voy a leer, dice así: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate, Samuel, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Personajes bíblicos de carne y hueso. Estamos aprendiendo en esta serie, mis hermanos. Hoy quiero compartirle a David de carne y hueso. David, cuyo nombre significa amado, amado de Dios también, es otro de los personajes más emblemáticos de la Biblia, o muy emblemáticos, de quien compartiremos un poco de su vida el día de hoy. Vamos a hablar de David, de carne y hueso. Este pasaje que usted leyó conmigo a manera de introducción describe el momento en el que David fue ungido por Samuel. En aquel tiempo eran ungidos con aceite, un aceite especial, todos los que iban a ser escogidos por Dios, reyes, sacerdotes y profetas. Eran ungidos con aceite, eran escogidos para ese servicio, y el aceite simbolizaba consagración. David fue ungido en la casa de su padre por Samuel. Su padre se llamaba Isaí, su abuelo se llamaba Obed, su bisabuelo se llamaba Booz, quien fue esposo de Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? Y Ruth, siendo la esposa de Booz, obviamente fue la bisabuela de David. Interesante, ¿verdad? Y así el linaje de David asciende hasta llegar a Judá. No es el tope es Abraham, ¿verdad? Bíblicamente, pero llega a Judá, hijo de Jacob, de quien toma nombre la tribu de donde proviene David. David era de la tribu de Judá. Y de David, a su vez, descienden más generaciones hasta llegar a José. ¿Cuál José? El papá o tutor, papá terrenal del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo tutor? Bueno, porque usted y yo sabemos que la simiente de José no tuvo nada que ver en la vida de Jesús. Jesús fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Usted lo cree? El que no lo crea, al final lo vamos a exorcizar. ¿Amén? Aquí está Adrián para ayudarme. Por eso a Jesús le decían el león de la tribu de, porque viene del linaje de Judá y pasó a través del rey David. A Judá le decían el cachorro de león, y al Señor Jesús le quedó perfectamente en Apocalipsis 5 el león de Judá. En aquel día del ungimiento de David, para elegirlo como el próximo rey de Israel, Samuel fue influenciado por el gran respeto que le tenía al rey Saúl, el rey actual. Samuel se dejó llevar por la apariencia imponente del rey Saúl. La Biblia dice que Saúl era alto y bien parecido. Y a la hora de elegir al próximo rey, Samuel creyó que era correcto elegir a alguien imponente como Saúl. Pero Dios le advirtió que no juzgara por las apariencias. Somos dados los humanos a juzgar por las apariencias, ¿verdad que sí? Somos muy dados a eso. Pero la apariencia, mis hermanos, no revela lo que la gente es en realidad. La apariencia no revela los valores verdaderos de una persona. Y Samuel aprendió que Dios juzga por la fe y el carácter de una persona. Ese es el punto de partida del juicio de Dios sobre un ser humano, por su fe y su carácter. Cuando Jesús vio venir a Nicodemo, les dijo a todos: miren, vean a ese hombre, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Jesús habló de un hombre que él conocía por su fe y su carácter, no por las apariencias. Samuel también aprendió que solo Dios puede ver el interior y que solo Dios puede juzgar a las personas con precisión. Por eso Jesús en Mateo nos invitó a todos, mi hermano, a todos nos invita, nos exhorta y nos manda a que no juzguemos para no ser juzgados. Ese tipo de juicio al que él se refiere es el juicio que se arroja sobre una persona para demeritarla, para hablar equivocadamente de esa persona, porque hay juicios que hay que hacer con la palabra de Dios en la mano para poder juzgar rectamente una situación, el comportamiento de alguien, obviamente desde el punto de vista de un liderazgo espiritual. Pero Jesús dijo: no juzguen de una forma que es negativa, una forma un juicio que trae solamente un juicio equivocado sobre las personas. Los seres humanos tenemos que cuidar esto, mis hermanos, no juzgar nada más porque sí. Samuel aprendió entonces que solo Dios podía ver el corazón con precisión. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay algo que Samuel dijo que debe tomarse con suma consideración, mi hermano, por todos nosotros, los cristianos de carne y hueso. Es algo que Samuel dijo que quedó puesto en la palabra de Dios como el máximo requerimiento para todo hijo de Dios, para todo cristiano de carne y hueso. ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Vaya conmigo, si es tan amable, a primer libro de Samuel, capítulo 13. Si usted no puede encontrar los versículos rápidamente, o si trae su Biblia y los encuentra rápidamente, léalos conmigo. Vamos a leer mucho, y si no, los puede ver en la pantalla, y vamos a ir ágilmente en esto, ¿de acuerdo? Primero de Samuel 13, dice Samuel a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho, pues no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, Saúl. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿sabías? Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios, mis hermanos, dice ahí mismo en Samuel, que le pesaba la obstinación de Saúl, obviamente su desobediencia, y comenzó a buscar al hombre que sí anduviera según su corazón. Cuando Samuel le dijo estas palabras a Saúl, en ese momento no se sabía a quién se refería el Señor cuando dijo: estoy buscándome un hombre con estas cualidades. No se sabía quién era, pero usted y yo sabemos que Dios ya tenía definido en su corazón que ese hombre fuera David. Siglos más tarde, Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, escribió lo que Pablo dijo en una sinagoga en Antioquía. Pablo, predicando el evangelio poderosamente, dijo: el Señor, quitando a Saúl del trono de Israel, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Déjeme decirle que solamente un hombre en la Biblia, un hombre en la Biblia, se le designó como alguien próximo al corazón de Dios. Y el hombre que disfrutó esta dicha, mi hermano, fue David. Solo David. Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Hermosas palabras, ¿no? Hermosa responsabilidad y un título sensacional, ¿verdad? Para una persona. Pero ¿qué significa, mis hermanos, ser conforme al corazón de Dios? Mire, tanto Samuel, que ya leyó usted conmigo, como Pablo, que le mencioné hace un momento, describen perfectamente qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios, o una mujer también. Samuel dijo de Saúl: tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y Pablo dijo de David: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Nota usted el contraste de las dos cosas? Ser conforme al corazón de Dios, mis hermanos, no significa ser perfecto.
Por favor, guarde esto en su corazón. No significa ser perfecto. Muchos desertan de la vida cristiana al vivir afanados por hacer las cosas con una perfección a un nivel del Señor Jesucristo. Solo Él es perfecto. ¿Cuántos saben que solo Jesús es perfecto? Vamos hacia la estatura de Jesús. Pero en nuestra condición humana, porque somos de carne y hueso como David lo era, en esa condición Dios entiende que no podemos ser perfectos al nivel de Jesús todavía. Vamos hacia allá, perseguimos la perfección de Jesús. De hecho, si a usted le gusta leer en otros idiomas la Biblia en inglés, en este versículo donde dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, en inglés, traducido al español, dice que David era un hombre detrás del corazón de Dios. Detrás, es decir, que lo perseguía. Es una traducción que nos dice mucho más también, ¿verdad? Ser conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto, significa estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Eso significa, mis hermanos, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. De todo. Ya lo dije, ¿verdad? ¿De todo? ¿O no lo he dicho? De todo. Eso es ser un hombre así, como Dios lo busca. A David suele recordársele como un hombre muy pecador, que cometió adulterio, homicidio, que mintió, que traicionó a su nación, que cometió errores de juicio, que no desempeñó una administración excelente y que ni siquiera pudo atender bien su casa. No obstante, mi hermano, el Señor dijo de él, lo dijo el Señor: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Lo que hace perfecto, mis hermanos, a un hombre y a una mujer delante de Dios y conforme a su corazón es la determinación a cumplir la voluntad de Dios por encima de todo. Es que tú, varón, y tú, mi hermana también, mujer que nos visitas también, varón que nos visitas, es que cada uno de nosotros, si queremos ser conforme al corazón de Dios, lo que estamos queriendo ser es que vamos a, perdóname la expresión, vamos a rompernos el lomo, mi hermano, el alma, por hacer la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Habrá alguien dispuesto aquí esta tarde, esta mañana? ¿Sí? ¿Sí hay alguno que otro? Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Yo sé que todos lo están meditando. Todos queremos ser conforme al corazón de Dios. Es una razón por la que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Jeremías también en su tiempo escribió en el capítulo 3, verso 15 de Jeremías, escribió también a este respecto algo muy importante, mis hermanos. Jeremías escribió, fue el Señor hablando a través de él. Fíjese lo que el Señor dijo a través de Jeremías: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, es decir, con conocimiento y con inteligencia. Dios prometió a través de Jeremías darle a su pueblo líderes buenos, líderes honrados, que honraran a Dios y que dirigieran bien al pueblo. Esta profecía de Jeremías, mi hermano, fue debido a la falta de dirección en Israel. No había dirección en Israel, por lo que el Señor prometió enviar la clase correcta de liderazgo para ellos. Faltan líderes, faltan hombres y mujeres también que se levanten honrando a Dios, que se llenen de su conocimiento y de su sabiduría para guiar a aquellos sobre los cuales Dios los pone en autoridad. Ahora bien, mi hermano, este requerimiento de apacentar, de pastorear con ciencia, sabiduría e inteligencia, yo le pregunto, ¿será solo para reyes? ¿Será solo para pastores? ¿Será solo para líderes? Es para todos, mi hermano. Es para todos, porque todos ejercemos liderazgo sobre otros. Quien menos piensa que ejerce liderazgo, yo te quiero decir algo esta tarde: tú ejerces liderazgo sobre alguien. Tú lo ejerces. Las mujeres también, porque también la mujer cristiana ha sido llamada a ser conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que sí, mujeres? Porque la mujer también ejerce liderazgo sobre otros. ¿Qué tal tus hijos, mujer?
Obviamente para los varones hay una pregunta muy directa, obligada, para reflexionar, mis hermanos varones, como cabezas del hogar, no como cabezones, como cabezas del hogar. La pregunta obligada, varones cristianos, ¿estamos siendo o procurando ser la clase de líderes que el Señor espera de nosotros? Como pastor en tu casa, como cabeza sobre tu esposa, como padre de tus hijos, como patrón en tu empresa. ¿Estás procurando, poniendo todo tu corazón para ser un hombre conforme al corazón de Dios, para hacer su voluntad? Ahí les dejo la pregunta, varones. Tan solo con el ejemplo, ustedes me van a decir que sí, tan solo con el ejemplo que damos a todo mundo, ya estamos ejerciendo liderazgo. El ejemplo ya es ejercer liderazgo, mis hermanos, y autoridad sobre otros. Un padre le dijo a su pequeño en una ocasión, esto es en un pensamiento que me compartieron, le dijo: hijo, yo quiero aconsejarte que siempre tengas mucho cuidado por dónde caminas. Y el hijo le contestó a su papá: papá, el que tiene que tener cuidado por dónde camina eres tú, porque yo voy detrás de ti. Excelente pensamiento, ¿no? Tan solo con el ejemplo, mis hermanos, ya estamos ejerciendo liderazgo y autoridad sobre otros. Déjeme decirle algo también muy importante. Cuando así como todos ejercemos liderazgo sobre alguien, así también todos estamos bajo el liderazgo de alguien. Es posible que tú estés consciente que estás ejerciendo un liderazgo en tu casa, en tu trabajo, como patrón, como papá sobre tus hijos. Pero tú deberías estar consciente también, varón, y tú también, mujer, que también nos corresponde estar bajo autoridad. Vamos a ser excelentes líderes cada vez más cuando reconocemos que debemos estar bajo autoridad. ¿Sí o no? Sí. El que no reconoce la autoridad, hay conato en su corazón de rebelión. Y hay que tener mucho cuidado. El domingo pasado nos hablaban de Moisés de carne y hueso y de cómo tuvo que enfrentarse a Coré, un levita, a quien Moisés le dijo: Coré, ¿te parece poco haber nacido en la tribu de Leví con un llamado al sacerdocio para que vengas y hagas todos estos panchos? ¿Se dice así? No, no se crea. ¿Te parece poco, Coré? Había rebelión en su corazón y quiso tomar un lugar encima. Quiso ser líder sin estar bajo sujeción. No se puede. Es imposible. Cada uno de nosotros miramos a nuestros líderes y confiamos en ellos. No podemos evadir eso. Ver a nuestros líderes y poner nuestra confianza en un sentido natural. Usted me entiende, porque confiamos en Dios, claro que sí. Pero vemos a nuestros líderes y confiamos que ellos nos dirigen, nos aconsejan. Pero si ellos no siguen a Dios, nos desviarán del camino verdadero. Es por eso que debemos orar y rogar al Señor que levante líderes que le honren, que sean buenos ejemplos y que nos llenen la sabiduría de Dios. ¿A cuántos les gusta orar por nuestros pastores aquí? ¿Les gusta orar? Cada vez que terminamos la alabanza, venimos y oramos por un pastor, porque los pastores necesitan la oración de los feligreses. Amén. No deje de orar, mi hermano, por cada pastor que usted conozca y que sepa que está trabajando para el Señor. Y si usted está consciente que el Señor le ha llamado a ejercer un liderazgo, cuánto más, mi hermano, usted debe de clamar a Dios por sabiduría para ejercer su liderazgo honrando a Dios, haciendo todo lo que Dios quiere. Entonces usted será un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Guarde eso en su corazón. Quiero ser conforme a tu corazón, Señor. ¿Y cómo será eso? Porque haré todo lo que tú quieras. Alguien que diga amén esta mañana. Así es, vamos a hacer todo lo que Dios quiera, amén. A David, mis hermanos, para poder ejercer este liderazgo tan influyente sobre Israel, el Señor lo bendijo con grandes cualidades. Una de ellas fue que él era un guerrero. Pocos son guerreros y pocos han sido guerreros como David. Pocos. Tal vez usted conoce algunas facetas de la vida de David. Si no conoce la faceta de guerrero, déjeme decirle que era un tremendo guerrero. Pero era un guerrero de carne y hueso. ¿Cuándo descubrió David esta cualidad en él? ¿Cuándo él fue descubierto como un guerrero?
Usted conoce la historia y sabe cuándo fue descubierto. Por supuesto que todos lo recordamos. Cuando él desafió a un gigante que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Así le puse yo a mi perrito, un chihuahueño que yo tenía, fíjese. Así chiquito, le pusimos Goliat. Goliat se llamaba este gigante de 3 metros que iba armado hasta las uñas y amenazando a todos con una lanza de colección, que nada más la punta de la lanza pesaba 7 kilos. ¿Se imagina cuánto pesaba la vara de la lanza de hierro? ¿Y qué le sucedía a un enemigo si tan solo él dejaba caer la lanza en el pecho de un hombre, en el tórax de un hombre? El puro peso de la punta de la lanza lo atraviesa. 7 kilos. Traía una armadura que pesaba alrededor de 50 kilos. Y con todo eso amedrentaba al pueblo de Israel. Y lo hizo durante 40 días. ¿Quiere ver conmigo primero de Samuel 17:10? Mis hermanos ya lo encontraron, mire, de video, ahí están listos. Dice primero de Samuel 17:10, Goliat hablando: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo esto Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, ¿qué hizo Saúl? ¿Me ayuda? Y todo el pueblo se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos, porque estamos hablando de ser guerreros conforme al corazón de Dios, aunque somos de carne y hueso, ¿cierto? ¿Te imaginas a un rey que, pudiendo confiar en Dios para su liberación y para la liberación de todo el pueblo que tenía bajo su cargo, en lugar de eso se turba, se confunde y se llena de miedo? ¿Puedes imaginarte a un rey lleno de miedo? ¿Puedes imaginarte en un hogar a un papá lleno de miedo por el futuro que viene para su familia, dejándose influenciar por la incertidumbre, por la carestía, por todas estas cosas que suceden? ¿Puedes imaginarte a un hombre que, pudiendo confiar en Dios, lejos de eso se llena de miedo? ¿Qué futuro le espera a un pueblo gobernado por un rey que tiene miedo? ¿Qué futuro le espera a un hogar por un padre que dirige su casa con miedo? ¿Qué futuro le espera a tu casa, varón, si hay miedo en tu corazón, pudiendo confiar en Dios y descansar en sus promesas? Y mire, y por si eso fuera grave en Saúl, debemos agregar que además de estar turbado y lleno de miedo porque no sabía qué hacer y era el rey, era desobediente y obstinado. Bueno fuera que nada más tuviéramos miedo, varones, pero además de tener miedo, y no se lo decimos a nadie, nos lo guardamos detrás de una coraza de orgullo. Además de eso, no obedecemos el consejo de Dios y somos obstinados. ¿Qué futuro le espera a un pueblo, a una familia cuyo rey tiene miedo? Job escribió en su agonía: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Gobernará el que desprecia el buen juicio, la exhortación, la razón? Samuel nunca dejó de exhortar a tiempo a Saúl, nunca. No dejó de exhortarlo a tiempo a la hora del pecado y la desobediencia. Pero Saúl, mi hermano, menospreciaba los juicios de Dios. Perdóname la expresión, pero solamente le daba el avión a Samuel. Y era palabra directa de Dios. Lo regañaba por algo, lo exhortaba por algo, y parece que no le había dicho nada y volvía a hacer otra cosa según su opinión. Y era desobediencia tras desobediencia, obstinación. Es peor tu desobediencia, le dijo Samuel a Saúl, es peor que la brujería, es peor que la adivinación, Saúl. Le desagrada a Dios. Debido a eso, mis hermanos, va a ser imposible que tú gobiernes bien en tu casa. Era imposible que Saúl gobernara bien. Israel prácticamente no tenía rey. ¿Hay rey en tu casa? ¿Hay gobernador en tu casa? Tú puedes quedarte pensando y decir: pues sí, Julio, el Señor gobierna en mi casa. Pero yo te pregunto, el Señor gobierna, sí, pero ¿a través de quién va a gobernar Dios en tu casa? Varones digan: a través de mí. Las mujeres también. Dios gobierna en mi casa, amén. Pero ¿a través de quién lo hace? Julio, pero es que hay un mal gobierno en mi casa.
entonces Dios no está gobernando, porque tú no te dejas usar para que Él gobierne tu casa. El Señor va a gobernar por medio de hombres y mujeres valientes que se levanten obedientes y confiándole a Él la salvación de su casa. Vea conmigo lo que dice el Salmo 112, por favor, mi hermano. Salmo 112, verso 1. Y adivine quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? David. Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. No que le tenga miedo al enemigo, sino que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita. Verso 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta, no le falta nada, porque es hombre de bien. Y ese hombre de bien incluye que trabaja, no solo que se porta bien, ¿verdad? Y gobierna sus asuntos con juicio. Ahí está, gobierna su casa con un pensamiento ubicado, bien sobrio, bien cabal. Gobierna ese hombre. Verso 6: por lo cual no resbalará jamás. ¿Se acuerda de esa canción? No resbalará jamás. Ahí lo hemos cantado. Ahí está el salmo, mire: en memoria eterna será el justo. Verso 7: no tendrá temor de malas noticias. Si viene Goliat, va a confiar. En lugar de estar temblando y poner a temblar a toda su casa, su corazón está firme, confiado en Jehová. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, mis hermanos, no lo vamos a buscar, usted lea en casa los capítulos 3 y 5 de primera carta a Timoteo. Pablo exhortó a los obispos, a los diáconos, a los ancianos y a las mujeres también, a todas, a gobernar bien su casa. Obviamente esta enseñanza de Pablo a Timoteo era dirigida a él como el pastor en Éfeso, para que todos los que presidían en la iglesia cuidaran de ser hombres que tenían en sujeción a sus hijos, en orden a su esposa y gobernando bien su casa. Pero mire, cuando usted lea todo el contexto, mi hermano, de este texto, usted se va a dar cuenta que en esta exhortación de Pablo cabemos todos los cristianos. Julio, es que ahí dicen los obispos. No, usted léalo todo y se va a dar cuenta que cabemos todos los cristianos de carne y hueso. Todos somos responsables de gobernar bien nuestra casa y todo lugar donde el Señor nos confíe autoridad, porque la autoridad usted no la debe tomar por sí solo, le debe ser dada por Dios. La autoridad no se ejerce, mi hermano, se delega. Verso 23 del primer libro de Samuel 17. Véalo conmigo, si no en la pantalla. Dice así: mientras hablaba con ellos David, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Quién las oyó? Varones, tú estás oyendo y viendo, y estás enterado de lo que Goliat quiere hacer en tu casa y con tu casa. Varón, ¿estás enterado de lo que Goliat quiere hacer con tu familia y con tus hijos? ¿Estás enterado de lo que ven en internet? ¿Estás enterado de todo en tu casa? ¿Estás atento? David oyó esas palabras. Ya las habían oído todos, pero todos tenían miedo y nadie se expresó correctamente en medio de esa situación. David las oyó y empezó a suceder algo, mis hermanos. Lo que debe suceder en tu casa para generar cambio y que haya una vida en santidad en tu casa y con todos los de tu casa, comienza cuando tú escuchas lo que está pasando, cuando escuchas las amenazas de Goliat hacia tu casa y te pones listo a la batalla. No ignores, mi hermano, lo que viven tus hijos en la escuela. No ignores lo que viven en la calle, lo que aprenden, lo que escuchan. No lo ignores, tienes que escuchar. David oyó lo que Goliat dijo y ahí empezó todo. Solo con oír y ver. Tenemos que estar atentos. Yo tengo una hija de 10 años, ya casi cumple 11, mi hija. Y mire, ella me cuenta todo lo que ella vive en su escuela, a mí y a su mamá, a mi esposa. Y ella tiene amigas en su escuela, amigas entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, mejor dicho. A ella le gustan más sus amigas de la iglesia, cosa que a mí me da mucho gusto, ¿verdad? Ella ya está distinguiendo el corazón y la actitud
de pequeñitas como ella, que no conocen a Dios un poco, ni siquiera. Y mire, según por todo lo que ella me platica, de 10 amiguitas que ella tiene en la escuela, 7, sus papás están divorciados. Y me cuenta cada cosa, mi hermano. Usted sabe de qué hablo. Ya traen celular las niñas, hacen la tarea solas, nadie les ayuda, se meten a internet solas, todo. El papá viene a verla cada mes, a una de ellas, cada mes. Y otro amiguito varón que tiene se agarra golpeando a medio salón allá a la hora del recreo porque quiere desquitar su ira, porque no tiene a su papá. Varones, ¿estamos poniendo atención a lo que pasa en casa? David oyó. Vea lo que dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, fíjese lo que David dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, mi hermano, para Israel Goliat era un enemigo natural, pero lo veían de 3 metros, armado hasta las uñas. No podemos con él, no nos queda más que temblar las piernas. Pero David lo vio como un enemigo de Dios. Tenemos que ubicar las circunstancias. Lo vio como un enemigo de Dios, y por eso dijo: tú no eres mi enemigo, eres enemigo de Dios. Le llamó incircunciso. ¿Qué iba a saber Goliat de la circuncisión? Hágame usted el favor. Lo que pasa es que la expresión de David es: este hombre es un hombre que no conoce a Dios, que no tiene compromiso con Dios, no tiene conocimiento del Dios del universo ni tantito. Se está metiendo con alguien. Eso fue lo que David ubicó. Por eso le llamó filisteo incircunciso. Y dijo: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Mire, mi hermano, aquí hay 2 cosas muy importantes. David, aunque sabía que había una recompensa si se mataba a Goliat, él le dio importancia a 2 cosas mucho más valiosas que una recompensa. Muchas veces vamos detrás de cosas que no tienen el valor de lo que realmente vale en casa. Tú le das el valor a lo económico, varón, pero no le das el valor al tiempo que podrías invertir con tu esposa y tus hijos. Déjame decirte, varón, que el tiempo es más valioso que el dinero. Y el tiempo se va y no lo puedes recobrar. El dinero Dios te lo puede suplir si tú trabajas con sabiduría y dándole tiempo correctamente a tu familia. David, aunque había una recompensa, le importaron 2 cosas más que esa recompensa. Él dijo: el oprobio de Israel y los escuadrones del Dios viviente. 2 cosas muy amadas por David y que estaban siendo amenazadas. Número 1, Israel estaba siendo amenazado. Es mi pueblo, yo lo amo. Y el ejército de Israel está siendo amenazado. Es mi ejército. Ahí están mis 2 hermanos, son soldados ahí. Es mi ejército. A un cristiano de corazón, mi hermano, le importa su ejército que su familia. Yo tengo un ejército. Tengo 2 soldaditos así chiquitos, mire, y unas soldadotas bien guapas y güera. Ese es mi pelotón. Ese es mi ejército. Para todo tipo de batallas. Salimos a la batalla todos los días. Me corresponde ser el general de ese batallón. Somos solo 4 soldaditos, pero con eso el Señor puede hacer algo. David amaba a su ejército. Ahí estaban sus hermanos. Un cristiano de corazón ama a su ejército, que es su familia, y ama a su pueblo, que es su iglesia. En el momento en que David llegó al lugar de la batalla, dejó su carga y preguntó por sus hermanos si estaban bien. David, aunque era apenas un joven, mi hermano, no quiso ser un fanfarrón, y no lo fue. Su hermano creyó que estaba fanfarroneando, pero no fue así. Él amaba a su pueblo y a su ejército, que era su familia. Sus hermanos estaban ahí. Y en este primer gran reto para David, David demostró aquello que lo impulsó a ser valiente y a pelear. ¿Qué te impulsa a ti a ser valiente y a pelear? ¿Qué te impulsa? Muchos hombres son valientes para pelear, pero para pelear con los puños de verdad. Para abalanzarse sobre alguien que te ofende. ¿Y qué traes? ¿Qué traes? Y se dejan ir a los golpes. Y son violentos. Yo no hablo de ese valor.
En este reto David demostró que lo movía a pelear, mi hermano. Lo impulsó el amor por su pueblo y por aquellos que procuran luchar y defender las familias de su pueblo, por su ejército. Eso movió a David. ¿Sabía usted, mi hermano, que la valentía que Jesús tuvo para ir a la cruz fue impulsada por su amor a ti y a mí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? ¿Qué movió a Jesús a ser valiente? Tuvo que serlo, porque en el Getsemaní estaba orando y estaba tan tenso y estaba tan preocupado porque era de carne y hueso, que sus vasos capilares de su piel se reventaron y sudó gotas de sangre literalmente. Eso fue cierto. Y abrió su boca para decir: Padre, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa. Estaba nada más de imaginarse el clavo aquí en la muñeca. ¿Se imagina usted cómo se retorció él cuando le atraviesan el clavo en los pies? Tenía miedo, pero su amor pudo más que eso, y él fue valiente para morir por ti y por mí. ¿Cuántos se saltan a Jesús por eso? ¿Cuántos lo adoran? Mi hermano, si tu valentía es impulsada por el amor de Dios, tu valentía es genuina. No valentón, no valentón para echarle bronca a todo mundo. Valiente para dar tu amor por los que te rodean. La manera de pensar y de hablar de David llamó la atención del rey y mandó traerlo. Y fíjese lo que le dijo al rey, yo se lo voy a decir. David le dijo al rey: Rey, que nadie desmaye, que nadie desmaye. Yo voy a ir y voy a pelear contra este gigante y lo voy a matar. Tú le dices a tu esposa: mi amor, no desmayes, en esta situación ya Dios me va a dar un trabajo y vamos a suplir todas las necesidades que nos faltan. Vente, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Hermano, ¿ha oído usted hablar así a su esposo? ¿Sí? Nadie en ese ejército habló como David. Todos llenos de miedo, situación difícil. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a decir confiemos en Dios? ¿Quién va a decir vamos a orar? ¿Quién va a decir Dios suplirá? ¿Quién va a decir Dios tiene un propósito? ¿Sabes quién lo va a decir? El que confía en Dios, mi hermano, el que tiene un corazón conforme al de Dios. Solamente David fue el único que levantó su voz para decirle al rey: no desmayes, rey, y no desmaye Israel. Yo pelearé contra ese gigante. Yo voy a hacer algo. No me voy a quedar quieto. Estoy viendo cómo está mi hija, estoy viendo cómo está mi hijo. Tengo que por lo menos ponerme a orar. Y eso de por lo menos, más bien tendría que decir lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Alguien tiene que levantarse a hacer algo en tu casa. ¿Tú lo vas a hacer, varón? ¿Tú lo vas a hacer, hermana? ¿Tú lo vas a hacer, joven? ¿Quién se va a levantar en tu casa a hablar palabras de Dios en medio de todo el miedo y la situación que apremia? ¿Eres reconocido en tu casa por tu determinación a la santidad, a la fe y a la oración? El rey le dijo a David: eres apenas un muchacho, David. Eres apenas un muchacho. Tienes un mes de cristiano. No te has metido al instituto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta situación? Te va a vencer Goliat. Él es un guerrero desde que medía 2 metros, porque medía 3. Desde chiquito de 1,5 metros ya era un guerrero Goliat. Y vea lo que dice, por favor, el verso 34. Vaya por favor al verso 34 de 1 de Samuel 17. David le dice al rey: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Tú qué harías por tus corderos, mi hermano? ¿Tú qué harías por tus ovejas? ¿Lanzarte sobre el león y despedazarlo? Tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Muchos se van de casa y dejan a las ovejitas solas, y las ven de vez en cuando y se las dejan a merced del lobo. Hay muchos así. ¿Ya notó usted, mi hermano, que David no solo sabía usar los dedos para tocar el arpa,
también sabía agarrar la onda. Bueno, lo dije en buena onda también. También sabía agarrar armas de batalla y con sus propias manos tomar la quijada o el hocico de un animal y abrirlo, porque estaba queriéndose llevar a una de sus ovejas. Defendía a David. Hay que usar las manos para muchas cosas, ¿verdad, varones? ¿Algún varón que diga amén, por favor? Hay varones que solamente nos enfocamos en el aspecto profesional de nuestra vida, ¿verdad? Le dices a tu esposa, es que tengo que ir a trabajar para traer el pan de cada... Está bien, pero ¿qué tal cuando llegas a tu casa y hay un alterón así de trastes que lavar, de platos que lavar? Mi esposa está ahorita de viaje y llevamos 3 días mi niño y yo ahí en casa solitos. Y pues hemos comido en casa y todo, y usted sabe que los trastes se levantan, ¿verdad? Sí, tengo un altero así, no, ya lo lavé. Ayer me puse a lavarlos, mi hermano. ¿Quiere que le diga cuánto me tardé en lavar mis platos? 1 hora. Y me quedaron las manos bien resecas. Pero estas manos que tocan el pianito para el Señor. No voy a lavar trastes. Me puse a lavar trastes, le eché al recipiente jabón, el jabón del Señor, que es el jabón salvo. Lo revolví bien con un hisopo para hablar bíblicamente. Y empecé, y ahí estuve. 1 hora me dolió la espalda. Dije, ay, mi amor, ¿cuándo llegas, no? Hay que usar las manos, varones, no solo para lo que nos gusta hacer, sino para lo que podríamos hacer y ayudar. David traía su arpa, seguramente en su morral. Cuando buscó las piedras para matar a David, de seguro tenía que mover el arpa ahí para sacar las piedras. La traía ahí toda desafinada, ¿verdad? Pero como tenía oído absoluto, pues la afinaba rápido, ¿no? ¿Se lo imagina tocando el arpa y luego aventándola para irse sobre un oso? Hay que estar dispuestos a todo, varones, para cuidar de nuestras ovejas. David sale y enfrenta al gigante y le dijo, verso 45, fíjese lo que le dijo. Mire, mi hermano, yo sé que usted ha leído este versículo. Yo lo he leído, ¿cuántas veces lo he leído? Unas 30 veces, 40 veces. Cada vez que lo leo vuelvo a sentir lo mismo, mi hermano. Trate de experimentarlo. 45 de Samuel, capítulo 17, primer libro. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Híjole, eso. Porque sabes que toda situación que amenaza tu casa, mi hermano, a quien está provocando es al Señor. Y como el Señor está contigo, te vas a comportar como Josafat. Vas a salir a la guerra, pero el Señor te va a decir, tú estate quieto, no que no hagas nada. No es lo mismo hacer nada que estar quieto, ¿eh? Tú estate quieto y vas a ver mi salvación. Pero debes ponerte la armadura y salir dispuesto a pelear. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Por qué David estaba tan seguro de que Goliat había provocado al Señor? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que el Señor estaba enojado? A David. ¿Sabe por qué? Él sabía que Goliat había provocado al Señor, porque David perseguía el corazón de Dios y porque a David le molestaba lo que a Dios le molesta. Yo le pregunto ¿a usted le molesta lo que a Dios le molesta? ¿Sí o no? ¿A usted le molesta lo que a Dios le molesta? A Dios le molesta. David salió contra Goliat y le dijo, mira, Goliat, ni sabes, despertaste a Godzilla. Versión Julio habla hoy. Y le dijo, mira, Goliat, el Señor aborrece los ojos altivos. El Señor aborrece la lengua mentirosa. El Señor aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Él aborrece a los pies que corren aprisa al mal. El Señor aborrece el testigo falso, el chismoso, que habla mentiras, y aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Y tú te pasaste, Goliat, porque yo aborrezco lo que Dios aborrece. Así que estoy segurísimo que ya lo tienes muy molesto. Verso 46, mi hermano. Y le dijo a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
Toda la tierra. Antes de matar a Goliat y seguro de su victoria, David le atribuye su triunfo al Señor, mi hermano. Este joven, usted ya escuchó la descripción, rubio, de buen parecer, yo creo que de ojos de qué Chuy García ni qué nada. Salió delante de Goliat y le dijo todo esto. Pero fíjese, hay algo muy hermoso aquí. Aún antes de matarlo, le atribuyó su triunfo al Señor. Porque muchos se atribuyen los triunfos a sí mismos, Y él dijo, lo que yo estoy a punto de hacer es para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, no para que me levanten a mí. Los valientes de Dios, mi hermano, no presumen lo que pueden hacer por Dios. Los valientes de Dios proclaman lo que Dios hace por ellos. ¿Amén o no amén? Este púlpito, mi hermano, es para proclamar las grandezas de Dios, no de ningún hombre. Si usted escucha detrás de un púlpito hablando a un hombre solamente de él, váyase a que le prediquen de Dios. David comenzaba a ejercer el verdadero liderazgo, mis hermanos, espiritual. ¿Cuál es el liderazgo espiritual? Que usted y yo debemos ejercer en casa, en la familia, en tu trabajo. El liderazgo espiritual es el que consiste en llevar a la gente a poner su fe en Dios, no en un hombre. David dijo, yo te voy a destruir para que toda la tierra sepa quién es el Señor. O sea, lo que yo hago es para que conozcan a Dios, no para que me conozcan a mí, dijo David. Un corazón conforme al corazón de Dios. David comenzó a ejercer ese liderazgo. Mató al gigante clavándole una piedra en la frente con una honda. Le cortó la cabeza y se la llevó al rey. ¿Se imagina a este chamaco de 17 años arrastrando una yo creo que del pelo, una cabeza como de elefante, yo creo, y se la lleva al rey? ¿Está usted enfrentando, mi hermano, a los Goliat que amenazan su casa y su familia? Y no solo enfrentarlos, hay que cortarles la cabeza. Usted tiene la valentía para llegar a su casa y detectar a cada Goliat fuera de su casa, dentro de su casa, metiéndose con su hija, metiéndose con su hijo, invadiendo con pensamientos, con ideas, con influencias de amigos, con influencias de la calle. ¿Estás identificando esos Goliat y estás dispuesto a cortarles la cabeza? Vamos a hacer todo en casa de tal forma que el Señor vea que somos unos guerreros decididos, guerreros de oración, guerreros de santidad, guerreros que luchan confiando en Él, por amor a la familia y por amor a la iglesia de Dios. Y fue así, mis hermanos, como comenzó la trayectoria de David, el guerrero de carne y hueso. Y déjeme decirle que esto de ganar batallas se volvió una costumbre para David, Se convirtió en un estratega inteligente. ¿Pero por qué era un estratega inteligente David? ¿Por qué? Por la experiencia que había adquirido. Esto es importante de aprender, mis hermanos. Mire, que mis hermanos de video vayan buscando primero de Crónicas 14:10, por favor. En una ocasión, déjeme narrarle esto porque hay que ir ágilmente en esto que es muy importante aprender. En una ocasión los filisteos, enojados al enterarse de que David ya había sido rey de Israel, se abalanzaron contra él y David sacó su estrategia secreta. Hermano, ¿usted tiene un ingrediente secreto para hacer la sopa y que no se lo dice a nadie? David tenía una estrategia secreta y la tenemos en la palabra de Dios. Primero de Crónicas 14:10. ¿Cuál era esa estrategia de David para ganar siempre? ¿Puede decir conmigo las primeras palabras del verso? Ahí lo tiene enfrente. Entonces David consultó a Dios. A ver, levanten la mano los que les han dicho, eres un exagerado, todo le preguntas a Dios. ¿Sabe de lo que hablo, verdad? Como al pastor Chuy, que le dijeron, ay Chuy, tú todo lo quieres arreglar con la Biblia. Y él dijo, pues ¿con qué más? ¿Con el libro del Mormón? Todo le preguntas a Dios. Ay mujer, desde que vas a esa casa de oración, todo le preguntas a Dios. ¿Verdad que sí, hermanas? Desde que vas a esa iglesia juvenil ahí con Toño Espinosa, todo le quieres preguntar a Dios. Ya escoge a tu novia. No le preguntes a Dios quién va a ser tu novia, joven. Tú escógela.
todo le consultas a Dios. ¿Qué le dijo David a Dios? ¿Subiré, Señor, contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Es decir, ¿voy a ganar? David no aseguró una victoria en sus fuerzas, mi hermano. Le dijo, ¿voy a ganar, Señor? Era humilde. Y Jehová le dijo, diga conmigo por favor lo que le dijo, la primera palabra. ¿Qué le dijo? Grábeselo aquí, sube. Y le dio la estrategia. Sube porque yo los entregaré en tus manos. Sube, muy bien. Esa batalla, mi hermano, ¿usted qué cree que pasó? David la ganó, obviamente la ganó. ¿Quién se va a equivocar consultando a Dios? ¿Quién? Nadie se puede equivocar. Pero los filisteos volvieron a atacar a David. Dijeron, no lo vamos a dejar, vamos a regresar. Y contraatacaron otra vez. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Que David escogió la misma estrategia y volvió a ganar? No. Verso 14, ahí mismo. ¿Me ayuda a leer otra vez? Deje que aparezca, primero de Crónicas 14:14. ¿Qué dice ahí? Todavía no lo ponen ahí, yo se lo voy a leer. Dice David volvió. Ahí está. ¿Me ayuda a decir la primera palabra después de David? Volvió a consultar a Dios. No confíes en tu propia prudencia, mi hermano. Vuelve a preguntarle a Dios otra vez. Es que, Señor, ya tuve experiencia, ya me dijiste que subiera y puedo volver a subir y los vuelvo a vencer. No, ¿qué le dijo Dios? No subas. No subas, ahora vas a rodearlos. Siempre me he preguntado, Señor Jesús, le he preguntado, ¿por qué a los dos ciegos que aparecen en un evangelio los sanaste de manera diferente? A uno le pusiste lodo en los ojos y lo mandaste que caminara más de 2 kilómetros a un estanque a lavarse la cara. A otro le pusiste las manos en la cara, vio un poco a los hombres como árboles y luego volviste a orar por él y ya lo sanaste de la vista. ¿Por qué? Jesús no repitió un milagro igual que otros, ¿sabía usted? Porque quiere que siempre le preguntes cómo hacerle. David volvió a consultar a Jehová. ¿Y qué cree usted? ¿Que ganó o que perdió? Obviamente ganó. Dios no le dio la misma estrategia. El Señor le dio la victoria porque David no confiaba en su experiencia. Hoy muchos cristianos a la hora de la batalla, la única estrategia que se saben es la del chapulín colorado. No contaban con mi experiencia, no contaban con mi opinión, no contaban con mis ideas. Es la única estrategia que se saben. Samuel escribió muchas batallas de David. Y cuando usted lo busque después, en el segundo libro de Samuel 8:6, Samuel dijo lo siguiente: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Cuántos quieren tener la victoria siempre? Siempre, siempre. Siempre es forever. Siempre. David fue un gran guerrero, mis hermanos. Pero no debemos olvidar que fue un guerrero de carne y hueso. Y el Señor comenzó a tratar con su vida. Primero de Samuel 18, por favor. Primero de Samuel 18. Digo primero porque el libro, ¿verdad? Cuando es carta es primera. Muy bien. Primero de Samuel 18:6. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David hirió a sus 10,000. Y se enojó Saúl mucho y le desagradó este canto. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino a David, que se lo den. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por celos, envidia, por obstinado y por no conocer el corazón de Dios y sus propósitos, Saúl comenzó a perseguir a David para querer matarlo. Escuche, mi hermano, escuche por favor. Ya casi nos vamos, en 1 hora más o menos. David peleó contra Goliat, una circunstancia específica y muy difícil.
en medio de la cual confió en Dios, esperó en Él y venció. Pero cuando Saúl comenzó a perseguirlo, a este no pudo vencerlo. Goliat fue para David una batalla circunstancial, pero Saúl vino a ser para David una guerra continua contra su propio yo. El Señor hizo que Saúl persiguiera a David, pero no para pelear contra él. El Señor quería que David peleara contra sí mismo. Esta batalla, David, no es contra Saúl, es contra ti mismo. Cuando viene la circunstancia difícil, mis hermanos, la verdadera lucha no es contra la circunstancia, ubique por favor, es contra ti mismo, contra tus ideas, contra mis ideas, yo contra las mías, contra nuestra opinión, contra nuestras costumbres. Ahí está la verdadera batalla. Y hasta que vencemos todo eso en nosotros, entendemos el propósito de aquella circunstancia, de aquella persecución. Contra Goliat, David demostró su habilidad, pero contra Saúl debía demostrar carácter. Carácter. ¿Eres muy hábil para hacer algo? Qué bueno. ¿Pero tienes carácter? Lo de Goliat fue una tarde. Lo de Saúl fue por años, persiguiendo a David. Y Saúl derramó mucha sangre inocente con tal de encontrar a David y matarlo. Esto desquiciaba a David, mi hermano, lo hacía molestar porque él amaba a Israel, él amaba a su ejército, él amaba a todo mundo. Era un hombre que realmente tenía un corazón de amor sobre los cuales él gobernó. En una ocasión, Saúl sale a una ciudad llamada Nob, una ciudad de sacerdotes del Señor, y mató a 85 sacerdotes vestidos de efod de lino. Uno a uno los fue traspasando. Un soldado de él le ordenó y le dijo: mátalos a todos, si no me dicen dónde está David, acusándolos de encubrirlo. Y luego se fue a la ciudad y mató a las familias de los sacerdotes. Eso es dar la vida, mi hermano, por una causa verdadera. ¿Se imagina usted el dolor cuando le llegaron a David con la noticia: David, acaban de matar a mi papá, el sacerdote de Nob? ¿En serio? Sí, y mataron a otros 84 sacerdotes. Y luego vino a la ciudad y mató a todo mundo. El hijo del sacerdote corrió a darle la noticia: mataron a mi papá por encubrirte, David. ¿Te imaginas a David? Esto no es posible, no puede ser. Yo tengo que deshacerme de él, tengo que subir al trono ya. Esto es un desastre, tengo que quitarlo, no, lo voy a matar a Saúl. Pero no podía. El Señor probó el corazón de David hasta el límite, mis hermanos. ¿Te ha probado Dios? ¿Quién dice amén aquí? Pero yo te pregunto, ¿te ha probado al límite? Tú no conoces tu límite, Dios sí lo conoce. Yo no conozco el mío a veces, pero como Dios sí me conoce, cuando me prueba a veces le digo: Señor, y Él me dice: ¿qué? Y ya le digo: está bien. Porque yo no conozco mis límites, Él sí los conoce. Probó a David hasta el límite. El gran guerrero de carne y hueso estaba siendo preparado durante todo el tiempo en que Saúl lo persiguió, que debió haber sido una eternidad para David. El Señor en 2 ocasiones hizo que Saúl quedara desprotegido y en manos de David, para probar el corazón de David, y nunca levantó su mano contra Saúl. Goliat era un obstáculo a la voluntad de Dios, y David se deshizo de ese obstáculo por la mano del Señor. Pero de Saúl, ¿cómo se deshacía? Dios le dio la oportunidad a David de llegar hasta donde estaba Saúl, y estaba dormido, mi hermano. Estaba dormido. Y un soldado acompañó a David, se llamaba Abisai. Y esto está en 1 de Samuel 26:8. Quiero invitarlo a que vea conmigo lo que el amigo de David le dijo a David y lo que David respondió, porque esto marca una etapa en lo que estamos viendo de este rey de carne y hueso. 1 de Samuel 26:8. Repito, David llegó a donde estaba Saúl y estaba muy dormido profundamente, con un sueño que de hecho Dios había enviado, y todos se quedaron dormidos. David bajó y nadie despertaba. Iba Abisai con él, y le dice Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Adelántate a la voluntad de Dios, David. Adelántate, ya.
Ahora pues déjame, le dice Abisai, que yo lo mate. Lo voy a herir con mi lanza, lo voy a enclavar de un golpe en la tierra, que no va a necesitar otro golpe. Qué tierno Abisai, ¿verdad? Ha de haber sido de los Zetas. Verso 9. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Qué le estaba diciendo David a Abisai, mi hermano? ¿Cómo voy a quitar a un rey que Dios puso? ¿Cómo voy a adelantarme a algo que Dios todavía no quiere hacer? ¿Quién soy yo para eso? Yo no puedo decidir si ya estoy listo. ¿Quién dice que ya estoy listo? ¿Yo? No. Dios es el que va a decidir que ya estoy listo. Espera la prueba, espera que se acabe, espera que el Señor apague el horno y te diga: ya están los bollos. Ya están. Él es el panadero, yo no. Yo estoy dentro del horno. Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo lo vas a matar? Cuando usted tenga tiempo, mi hermano, y si ya lo ha leído, recuérdelo. ¿Ha leído a Jonás? Al que se lo tragó el pez. Cuando usted lea a Jonás, usted va a recordar que él, en lugar de irse a Nínive, ¿a dónde se fue? Haga de cuenta que Dios lo mandó a Tijuana y él se fue a Cancún. Lo mandó a Nínive y se fue a Tarsis. Tomó el barco. En Jonás 1:4 dice que Dios envió un viento fuerte. ¿Para qué cree usted que envió un viento fuerte el Señor? ¿Para qué cree? Para que se hiciera la tormenta, para que el barco disvariara y para que lo echaran del barco y se lo tragara el pez, lo arrojara en la playa y se fuera a Tijuana, digo a Nínive. ¿Sí o no? ¿Quién envió el viento fuerte? ¿Se imagina usted a Jonás reprendiendo un viento que el Señor envía? Reprendo este viento y el Señor: yo te lo mandé. Eso fue lo que dijo David. ¿Cómo voy a quitar a un rey que Dios puso? ¿Cómo? No es tiempo, tengo que esperar. Y mire, mi hermano, finalmente llegó el tiempo del Señor y David ya estaba listo para salir del horno. Y se dejó ver el carácter del líder que Dios espera y quiere para su pueblo. Verso 18 de 1 de Samuel 26. Y dijo David a Saúl: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Verso 20 de 1 de Samuel 26. Le dice Saúl a David, David continúa hablando: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. No me mates, Saúl. ¿Por qué? Porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. ¿Te has sentido como una pulga? Es curioso, ¿no? Que este guerrero diga: soy una pulga. A quien no se le atoraba ninguna batalla, dijo: soy una pulga. Es decir, me pongo en el lugar correcto bajo la autoridad. Tú eres el que manda, Saúl. ¿Por qué pierdes el tiempo persiguiendo una pulga? Yo no te he hecho nada. Así como quien persigue una perdiz por los montes. Pierdes el tiempo, rey. Yo no te voy a dañar. ¿Qué estaba haciendo David, mis hermanos? El gran guerrero sometiendo toda su fuerza, toda su capacidad, toda su reputación, doblegando su orgullo, sus intereses, rindiendo todo su ser a la voluntad de Dios. Soy una pulga. Me rindo, Saúl, no te voy a hacer daño. Verso 21. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Ahí paró todo, mi hermano. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿A cuántas personas, varón, mujer, tú quieres hacer que entiendan la voluntad de Dios y no te lo entienden? A tu hijo, a tu esposo, mujer. ¿A cuántas personas tú quisieras que entendieran el consejo de Dios y se expresaran como Saúl? Ya entendí, fui necio, fui torpe, perdón, aquí paramos, voy a hacer bien las cosas, no te vuelvo a perseguir, erré en gran manera. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es tu estrategia para que se rindan así? Quienes tú quieres que conozcan a Dios y se rindan, ¿cuál es tu estrategia? ¿Al tú por tú? En esa situación en la que te encuentras y que se ha tornado difícil y en la que no has podido avanzar ni un centímetro, tu matrimonio, tu trabajo, tu escuela, tu negocio, ¿cuál es tu estrategia para salir vencedor? Yo quiero decirte que la humildad de David fue más poderosa que la ira de Saúl.
la humildad de David fue más poderosa que la ira de Saúl. ¿Cuál es tu estrategia, varón, para ganar el corazón de tu esposa que no conoce a Cristo? ¿Cuál es tu estrategia, hermana, para ganar el corazón de tu esposo? El Señor le demostró a Saúl la clase de hombre que era David y dejó de perseguirlo. Cuando se es rey, mi hermano, se ejerce autoridad. ¿Sí o no se ejerce autoridad cuando se es rey? Sí, pero la autoridad no viene con la corona. La autoridad no viene solo por haberte puesto en ese lugar. No, mis hermanos, la autoridad no viene con la corona. La autoridad viene por ejercitarse en la humillación y en la sujeción. ¿A poco crees que ganar autoridad sobre tu esposa en amor y en sujeción, como dice Efesios 5, varón, ganar tu autoridad sobre ella, ¿a poco crees que nada más porque ya en el altar ella dijo, sí, acepto ser esposa de este varón, él es cabeza va a ser cabeza mía, de mi casa, y el pastor que estuvo en tu boda predicó Efesios 5 o 1 Corintios 11, y tú ya nada más porque te casaste y ya eres cabeza del hogar, ya tienes toda la autoridad sobre tu esposa? Ah, no, la autoridad no viene con la corona, no viene con el anillo, viene por haber sido humillado y estar en sujeción. David el guerrero, en su batalla contra Saúl, construyó el cimiento, mis hermanos, inquebrantable de la verdadera autoridad. ¿Cuál es el cimiento inquebrantable de la verdadera autoridad? La humildad. ¿Qué hubiera pasado si David responde agresivamente contra Saúl y lo mata y toma el trono fuera de tiempo? Hubiera sido un desastre. Y tener un rey, en lugar de ser conforme al corazón de Dios, un rey orgulloso y que se abalanzó a adelantarse a la voluntad de Dios. Imagínate. Imagínate. Dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Hay una situación de humillación en tu vida? ¿O que te estás defendiendo de no ser humillado? ¿Cómo me van a hacer a mí esto? ¿Cómo? Si yo soy fulano de tal. ¿Cómo no? A mí me van a liquidar bien, me van a dar todo esto conforme a la ley. Y ahí vas a reclamar todo. Está bien, pero ¿con qué corazón, mi hermano? ¿Con qué corazón reclamas las cosas? ¿Porque tú te lo mereces? ¿Porque es tu derecho? Primero a los Corintios capítulo 6, Pablo les dijo a los corintios, ¿por qué no mejor aceptan el agravio? ¿Por qué no mejor se comportan humildes delante y dejan todo ese tipo de cosas? Reclamamos nuestros derechos, mi hermano, los reclamamos, pero así no viene la autoridad. Aquel guerrero valiente, estratega e invencible que venció a Goliat y vencía a todos sus enemigos, se convirtió en rey de Israel. Y vaya, mi hermano, que David fue para Israel un rey excepcional, pero era un rey de carne y hueso. Y ya siendo rey, llega un día en el que David enfrenta una de las batallas más importantes de su vida y no salió victorioso como con Goliat y como con Saúl. Vea conmigo, por favor, segundo de Samuel 11. Segundo de Samuel 11, por favor. Capítulo 11, verso 1, segundo de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella se llama Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Fue por ella y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su adulterio y se regresó a su casa. David peleó su batalla, mis hermanos. Una batalla que todo ser humano enfrenta en su momento. Él era el rey de carne y hueso. Una batalla que él enfrentó y que todo humano va a enfrentar en su momento con el peor enemigo. ¿Goliat? No. Saúl, menos. Es tu carne. Tu carne es tu peor enemigo.
¿Sabía usted eso? Usted puede tener 10 medallas de lo que usted me diga, de lo que usted ha ganado y de quién usted ha vencido. Puede tener más medallas y más cinturones que el Canelo. ¿Pero usted puede vencer su carne? David, en medio de esta importante batalla contra la tentación de la carne, hizo exactamente todo lo contrario a lo que un guerrero debe hacer. Número 1, era tiempo de ir a la guerra para los reyes y él se quedó en su casa. Decidió no pelear. Número 2, se quedó dormido en un horario no apropiado. Eran horas de trabajo y se quedó dormido. Era jefe. Se encontraba desarmado en un lugar y en lugar de la armadura se puso la pijama. Número 3, se levantó por la tarde, es decir, perdió la noción del tiempo y la correcta aplicación del tiempo. Pablo dijo: rediman el tiempo, aprovéchenlo. El tiempo no regresa. Número 4, se paseó por la terraza. No fue sobrio ni vigilante de su entorno. No vigiló, no abrió los ojos, no se puso listo. Número 5, vio a una mujer bañándose. Es decir, estando todo propicio, aparece la tentación y lo atrapa como la araña a la mosca, y la mosca no pudo volar. Número 6, preguntó quién era aquella mujer. En lugar de huir de la tentación, la examinó. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, jóvenes, con respecto a la tentación? Más fuerte, mis hermanos. No, más fuerte. Huye. David no huyó, se quedó a ver. Número 7, mandó traer a la mujer y durmió con ella. Es derrotado por su peor enemigo, su carne. El guerrero con pijama pierde la batalla. David, el rey de carne y hueso, se permitió caer hondo y más profundo en el pecado. Centró sus pensamientos en sus propios deseos y cuando la tentación llegó, la examinó en vez de alejarse de ella y pecó deliberadamente. Mire, mi hermano, la casa de David era en realidad un palacio y por lo tanto la terraza era muy amplia. Y eso llamó mi atención con respecto a un grave problema de la actualidad. Una gran terraza con una gran vista hacia todos los sitios de la ciudad, 360 grados. Él podía ver para allá y luego hacer una vista así como tú la haces en el Google Earth, así, y te vas para allá y volteó para todos lados y ubicó a Betsabé y le dio clic. Todos los sitios. ¿Sabía usted que el 12% de los sitios en internet son de pornografía? Lo que equivale a 24.600.000 sitios. La terraza es amplia. 2.5 millones de correos electrónicos por día son pornográficos. El 25% de todas las solicitudes de motores de búsqueda como el Google están relacionadas con pornografía. Las búsquedas por pornografía en el Google son de 68 millones por día en el mundo. La terraza es amplia para ver a todos lados. Cada segundo que pasa, 28.258 millones de usuarios están conectados a la red viendo este tipo de sitios. Tan solo en Estados Unidos hay 40 millones de adictos a este problema, a este pecado. 1 de cada 3 espectadores de estos sitios son mujeres y el 70% de los hombres que ven esto son de 18 a 24 años. El 35% de todas las descargas de internet son pornografía. Más de la tercera parte, el 34% de los usuarios de internet han experimentado exposición no deseada a esto a través de anuncios emergentes o enlaces mal dirigidos o de correos electrónicos. La pornografía está considerada como un negocio que mueve cifras astronómicas y que su consumo está extendido por todo el mundo como una auténtica pandemia. Es una pandemia que genera gran cantidad de adicciones y que supone una degradación de la condición de la mujer. La terraza es amplia, pero los hijos de Dios hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe, de la santidad y de la consagración. ¿Quién dice amén además de mi hermano?
David no quiso pelear y cayó. ¿Por qué José sí pudo? ¿Qué tenía José que él sí pudo? Rechazar a la esposa de Potifar y correr y dejarle ahí la túnica, porque no perdía el tiempo paseándose en la terraza. David trató de cubrir su pecado traicionando a otros. Mató a Urías, el esposo de Betsabé, lo emborrachó y lo puso al filo de la batalla. Cometió ese asesinato para encubrir su pecado también. Ya se dio cuenta, mi hermano, que mientras más grande es el desastre, menos admitimos que nosotros lo hemos comenzado. Pero finalmente fue expuesto y disciplinado por su pecado. Y algo muy triste es que las consecuencias de su pecado de David afectaron a muchos otros, incluyendo a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, porque uno de sus hijos violó a su media hermana. Su hijo lo persiguió y quedó atorado en un árbol y murió. Y David le lloró a Absalón. Vino un desastre a su casa, a su casa, no a su vida nada más, a su casa. ¿Quiere ver conmigo segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10? Lo que Natán le dijo a David, el profeta. Segundo de Samuel 12, 10, y mis hermanos de video me ayudan, por favor, y lo leemos todos juntos. Dice Natán a David cuando lo exhortó por su pecado: por lo cual ahora, David, no se apartará jamás de tu casa la espada. Trajiste consecuencias, David, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: escucha, David, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Eso está feo, mis hermanos, porque tú lo hiciste en secreto. Yo lo haré en público. Yo te sacaré todo al sol, en pleno sol. ¿Te estás paseando por la terraza, varón o mujer? En lugar de ir a la guerra, traes una pijama. Las aflicciones por el pecado escarnecen. Las aflicciones que Dios trae fortalecen. Gran diferencia. Fortalecen para cumplir la voluntad de Dios. Pero las aflicciones por la carne escarnecen y conducen a la amargura. Muchos han pecado y jamás han vuelto a la iglesia. David pudo haberse detenido a tiempo y volverse del mal en cualquier etapa que comenzó. Pudo haber volteado a ver a Betsabé y meterse a su casa, ponerse la armadura, echarse un baño de agua fría e irse a pelear. Pero no tuvo las agallas, no las tuvo. Era de carne y hueso. Y cuando se comienza la progresión del pecado es difícil detenerlo, dice Santiago. Y Santiago 1:12 dice lo siguiente. Santiago 1:12: varón, esta es una promesa para ti. Escúchala, varón, tómala dentro de tu corazón. También las mujeres: bienaventurado el varón y la mujer, diría yo, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que resisten, a los que le aman. Mis hermanos, me hubiera gustado un final más feliz para este sermón, pero David era de carne y hueso. Aunque pensándolo bien, mire, sí nos queda una esperanza para que este sermón tenga un final feliz. Casi siempre que leemos acerca de David está haciendo algo equivocado. Sin embargo, Dios eligió lo esencial de su liderazgo. ¿Cómo es esto? La respuesta reside en el hecho de que después de cada error, David se arrepintió y, algo igualmente importante, aprendió de sus propios errores. Pecaba, sí. ¿Y por qué era un hombre conforme al corazón de Dios, Julio? Porque se arrepentía, aprendía y seguía adelante. Muchos se quedan atorados a medio camino. Piensan que Dios ya no los puede perdonar y se quedan ahogados en la amargura del pecado que cometieron. Mis hermanos, y no solamente David fue humilde y se mostró capaz de aprender, sino que escúcheme, él escuchaba a sus críticos, escuchaba a sus enemigos y por encima de todo escuchaba a los profetas.
¿A quién escuchas tú? ¿A todo? A mí me gusta oír críticas de quien venga. ¿Por qué? Porque hay que mejorar. Hay que mejorar. Y a veces hasta la persona que menos piensas te dice algo que estás mal. David oía a todos y él decía, yo estoy mal. Eso lo hacía ser un hombre conforme al corazón de Dios, aunque era de carne y hueso. Mis hermanos, esta disposición a recibir enseñanza en el rasgo de carácter es el rasgo de carácter que movió a Dios a clasificarlo como el mejor de los líderes de Israel. Escuche esto. David recibió el honor póstumo de que a Jesús le llamaran el hijo de David. ¿Qué tal? A Jesús no le molestaba que le dijeran hijo de David. ¿Se imagina el honor para David? Que al maestro le digan hijo de David. Ese es un honor póstumo, pero lo es. Y siendo un guerrero y rey de carne y hueso, y habiendo cometido muchos pecados, David poseía, mis hermanos, una virtud dada por Dios que ejerció siempre con humildad, pero también con todo su corazón. David fue un adorador. Y aunque fue un adorador de carne y hueso, gracias a él tenemos usted y yo el más grande legado de adoración, los salmos. ¿Cuántas gracias a Dios por los salmos? Hoy usted y yo cantamos 2 o 3 de David. Usted y yo cantamos cantos de David. La música es otra, esa cambia, esa es variante, esa no importa. Pero la letra es de David. ¿Cuántos saben el Salmo 23? Pues este hombre lo escribió y nos dejó ese legado de adoración. Mis hermanos, David, a pesar de ese gran pecado, no colgó el arpa y escribió una canción de dolor, una canción donde muestra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo quiero invitarte a que leamos esa canción. No la vamos a cantar porque está muy larga. Hay que hacer una canción. Allá con los jóvenes hay una canción de este salmo. Pero quiero invitarte a hacer algo. No se vayan, por favor, y busca en tu Biblia el Salmo 51. ¿Por qué escribió David esta canción? Porque le dolió lo que hizo con una mujer que no era su esposa y matar a su esposo. ¿Te pones de pie conmigo? Lo puedes ver en la pantalla si gustas. ¿Qué vamos a leer tú y yo? Vamos a leer el culmen, la meta a la que llegó David de carne y hueso, después de haber estado tan dolido por un pecado. ¿A ti te duele pecar? ¿A quién le duele pecar? Por supuesto. Y estas letras son de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, mi hermano, y nada lo detuvo. Vio el arpa de lejos y dijo: voy a tomar mi arpa, y compuso esta canción. Y él le cantaba. Samuel dijo que David era el dulce cantor de Israel. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Léalo con todo su corazón, le invito, y clame a Dios junto conmigo, amén. Conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, Señor, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, a ti te fallé y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Tú eres perfecto, Señor, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Te gusta que yo te busque, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con un estropajo, con una fibra. Talla mi corazón y seré limpio, Señor. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Son muchos, Señor. No los veas, por favor. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, por favor, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Quiero sonreír otra vez, y espíritu noble me sustente. Entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Voy a hablar de tu palabra, Señor, y los pecadores se van a convertir a ti.
Líbrame de homicidios, Señor. ¿A cuánta gente yo he herido? ¿A cuántos yo he lastimado? Oh Dios de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, Señor, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, lo que tú quieres son un espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, Señor, te agradarán los sacrificios de Jehová, los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué hizo David, mis hermanos? ¿Se amargó por su pecado? Pidió perdón a Dios y siguió adelante. Y puso todo para que se le hiciera un templo glorioso al Señor, el templo que su hijo Salomón construyó. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Yo te invito a que oremos. Le digamos esta tarde ya: Señor, tú has hablado a mi corazón. Si Él ha hablado a tu corazón, dile: Señor, tú has hablado a mi corazón. Me has enseñado, Señor, a partir de la vida de un hombre que te agradaba, era conforme a tu corazón, y aunque era de carne y hueso, Señor, hizo todo lo que tú querías que hiciera. Te falló como yo te fallo, pero te amó, Señor, como yo quiero amarte. Y con este cántico, Señor, tan especial, yo te declaro, Señor, a ti como mi perdonador, el único, el que puede restaurar los muros de mi casa. Restáuralos, Señor, si yo mismo los he destruido. Levántate en mi casa, Señor, como el gobernador, y úsame para eso. Que todas estas cualidades de guerrero, de un rey verdadero que ama a su pueblo y a su familia, y de un adorador incansable, estén en mí, Señor. Puedes levantar tus manos por último, mi hermano. Ofrécele esta última gota de tus fuerzas aquí al Señor, y Él te va a fortalecer. Gracias, Padre, porque tú has escuchado mi oración. Esa oración que David hizo, tú lo perdonaste, lo restauraste, le diste gozo a su corazón y siguió adelante. Hubo consecuencias, pero las consecuencias no lo detuvieron. Vivió con todas esas consecuencias, pero sabía, Señor, que debía de amarte hasta la muerte, y te entregó todo lo que Él es, aún siendo de carne y hueso. Aquí estoy, Señor. Dile: aquí estoy, me dispongo a ti, Señor. Prepárame frente a ese Saúl. Dame valentía frente a esos Goliat que amenazan mi familia. Y dame fuerzas para adorarte siempre, con un corazón arrepentido, quebrantado y humillado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Gracias por su tiempo.